Buenas tardes y gracias por estar con nosotros en el programa de la salud, Dr. Bordenave y la salud. Hoy tenemos un programa interesante. Vamos a hablar con un respetado quiropráctico de la ciudad. Pero algo que me llamó la atención de él, algo que yo no conocía y por eso lo quise traer, es que él se especializa solamente en la área del cuello, en la parte cervical. Eso es muy curioso, ya que conozco muchos quiroprácticos y ellos ajustan o tratan al paciente todos los huesos completos. Y quise saber por qué es el beneficio que tiene concentración en el área del cuello. Y para que nos explique las diferentes manipulaciones que hay, tratamientos que hay. Para muchos sintomatología y diagnósticos médicos usando la quiropráctica, quiero que ustedes conozcan al doctor Oscar Molina de Atlas Chiropractic. Oscar, muchísimas gracias de estar con nosotros en el programa. Ok, doctor, es un placer para la oportunidad de hablar sobre la quiropráctica. Y yo me enteré de Oscar porque él me mandó una carta hace meses, porque él también ejerce un poquitico de quiropráctica holística. No creen en medicamentos, más bien en manipulaciones, diferentes medicamentos, tratamientos alternativos, no solamente basados en medicina. Algo que me llamó la atención y por eso lo quise invitar también, para que él nos hable lo que usted hace en cuanto al tratamiento quiropráctico basado en la cervical. Así que el programa es suyo, por favor. ¿Qué es lo que usted hace? Ok, excelente. Entonces, en la chiropractic tenemos diferentes tipos de quiropráctico. Como en la medicina, hay médicos que hacen general y médicos que son especialistas en algunas partes. En la quiropráctica también tenemos los quiroprácticos generales y los quiroprácticos que se especializan y se concentran en áreas específicas. ¿Desde cuándo existe eso? Porque yo no sabía que los quiroprácticos también están especializándose. Eso es algo nuevo que estoy aprendiendo ahora. Sí, el especialista de la área cervical es una área que ya hace años. Empezó en los 1930s. En los 30. En los 30s y con el tiempo se ha puesto mejor y mejor la ciencia y la tecnología que usamos para esta especialidad. ¿Y qué importancia tiene localizarse o fijarse en la área cervical? Ok, entonces nosotros nos concentramos en la área que se llama cervical superior. Eso es la área en el cuello a donde la cabeza se conecta con el cuello entero. Entonces, aquí hay un modelo para explicar mejor qué exactamente está pasando. Aquí está el cráneo. El cráneo, atrás del cráneo. Aquí está el primer hueso en el cuello que se llama el atlas y aquí está el segundo hueso en el cuello que se llama el axis. Entonces, lo que pasa es el cerebro está aquí y después la médula espinal sale por este hueco aquí. Mi especialidad es asegurar que este hueso y la cráneo están alineados perfectamente. ¿Qué pasa si no está alineado perfectamente? Si el atlas está de mala posición, cuando la médula espinal se sale del hueco ahí, va a poner tensión en la médula espinal. Cuando eso pasa, vamos a tener todos tipos de problemas. Básicamente, dos cosas pasan si el atlas está en mala posición. La primero es la estructura del cuerpo humano se va a shift. A deslizar un poco. A deslizar un poquito. Y la segunda cosa que pasa es si el atlas se sale de posición, entonces la cuerda espinal se va a hincar y vamos a tener tensión en la cuerda espinal. Y otra vez, lo que le estamos explicando es, el atlas es el nombre del huesito primero. Esta es la primera lámina cervical y esta es la segunda. Cuando ustedes se hacen una placa de cuello para ver si tienen osteoporosis, si tienen deslocalización, eso es lo que estamos imaginando. Esta es la columna vertebral, la primera y la segunda en la cervical. Y para abajo sigue la lumbar, la torácica, todos los demás huesitos que forman la espina dorsal. O sea que aquí tenemos el cráneo y los huesitos. Ahora puedes seguir explicando. Okay. Entonces los quiroprácticos que se concentran en esta área, estamos buscando para el causa de los problemas. Por ejemplo, si imagina que el cuerpo humano es como una casa y si la base o la fundación de la casa se está cayendo como unas 2 pulgadas en un lado. Es lógico que van a tener problemas secundarios en la casa. Tal vez el techo, hay un hueco en el techo y hay un liqueo de agua, o las paredes hay como un crack en el drywall. Entonces, los mayoría de quiroprácticos y los terapistas van a tratar de arreglar el techo o las paredes. Y eso es un servicio excelente y necesario.
Pero el quiropráctico que se concentra en esta área, vamos a analizar la fundación o la base de la casa, a asegurarnos que todo está en propio alignment, que está alineado todo para ayudar a la causa del problema. Ahora, es importante que pensemos la área cervical superior, que vamos a pensar que esa área es como la fundación de una casa. Si el cuello se sale de posición y si está desalineado, entonces toda la estructura en la columna se va a seguir la posición de la cara, de la cabeza. Entonces, una desalineación de las vértebras cervicales pueden producir qué tipo de achaques o dolores o síntomas, Sí. padecimientos. Los más común es el más común es un dolor del cuello, de la espalda o migrañas, pero también tenemos diferentes tipos de problemas. Porque lo que pasa es que cuando la cabeza aquí se sale de posición, la estructura del cuerpo se va a tratar de compensar por la posición de la cara. Entonces, si la cara se sale de posición aquí, entonces vamos a ver diferentes problemas en la espalda entera. O sea, que eso da dolores crónicos. Puede ser dolores en la columna, puede ser dolores en la espalda. Usted estaba hablando también que esto puede causar dolores de cabeza, puede a lo mejor influenciar a temporomandibular joint disease, el dolor ese que hay temporomandibular. Y me estabas hablando algo de la presión. Sí, correcto. Hay un estudio que salió hace un par de años que la gente que tiene una mala posición del atlas también tienen problemas con la presión alta. Con la presión alta hay muchas diferentes causas. Puede ser la dieta, no hacer ejercicio, puede haber un problema con el corazón, pero una de las causas que no es tan popular, pero es común, es una mala posición del atlas. Lo que pasa es la parte del cerebro que se llama la médula, que tienes la área que controla la función del corazón, está aquí mismo en este hueco. Entonces, si el atlas se sale de posición, va a poner mucha tensión en la médula y puede afectar la presión alta. En su práctica, la mayoría de las personas que van con trastorno en el cuello, ¿de qué están padeciendo? ¿Por qué te van a ver a ti? ¿Porque tienen dolor en el cuello o tienen diferentes síntomas? Bueno, como 50% de los pacientes que vienen en mi práctica tienen dolores de cuello, migrañas, dolores de cabeza, dolores de espalda, y después la otra mitad son sus hijos y están ahí para prevenir problemas en el futuro. Eso es importante, quiero hablar contigo de eso, pero usted dice que la manipulación quiropráctica del cuello puede disminuir los dolores de cabeza y la migraña, ¿tiene su uso? Sí, claro, el ajuste del cuello. Si el atlas está en mala posición, vamos a hacer ajuste para alinear todo. Ahora, el ajuste es muy suave, muy gentle, no hay dolor, no hay ningún crack en el ajuste, es algo muy sencillo y muy gentle. ¿Y cuántas sesiones más o menos se debe hacer para que usted vea que ese paciente se le mejore o se le elimine los dolores de cabeza, los migrañas? Claro, entonces eso depende en el examen. Vamos a tomar las placas y a ver en qué tipo de posición está el atlas y la columna, y si hay artritis, y si hay problemas con los discos, y todo eso va a afectar el tratamiento del paciente. La mayoría de la gente, el plan de tratamiento solamente es como uno de 12 a 20 semanas. Y ahí podemos ver qué tipo de beneficio va a tener. O sea, que es de 12 a 20 semanas. ¿Con qué regularidad? ¿Todos los días? ¿Unas veces a la semana? ¿Con qué frecuencia? La mayoría de la gente es 2 veces a la semana, y los niños y los jóvenes son 1 vez a la semana. Y cuando van a verla a ustedes, ¿qué tiempo se demora el tratamiento más o menos? El primer cita vamos a hacer el examen, vamos a hacer las placas, y todo eso se dura como 1 hora para la primera cita. Y después todas las citas después de esa pueden durar desde 10 minutos o a 20 minutos, dependiendo si necesitan un ajuste, porque no hacemos el ajuste en todas las citas.
¿Y qué es la mayoría de las personas cuando van ahí? ¿Qué tipo de ajuste o qué tipo de tratamiento le están haciendo durante ese periodo de las 12 semanas? ¿Cómo funciona? ¿Es manipulación? ¿Es Sí, estiramiento? estamos haciendo ajustes en nuestra oficina. Solamente hacemos los ajustes y también trabajamos con otros profesionales, con las terapistas, los masajistas, otros doctores para que hagan otras cosas también. ¿Pero los ajustes en qué consisten? ¿En manipulación del cuello en No, esa área? no, sí, es un ajuste de mano y el ajuste es muy gentle. Y entonces vamos a tomar la placa, a ver exactamente qué posición está tu Alex y vamos a hacer un ajuste con la mano a corregir todo. En el lado opuesto. En O el sea, lado que lo que opuesto. usted quiere hacer es tratar de poner la posición de esas vértebras en posición correcta, si es que están desviadas. Exacto. Entonces, si el Atlas está en mala posición al lado derecho, vamos a hacer un ajuste para alinear a todo, asegurar que todo está en propia posición. Dijiste algo interesante, prevención. ¿Qué Prevención. es el tipo de persona que va a verte con fines de buscar prevención? Porque yo me imaginaba que uno va al quiropráctico solamente cuando tiene dolores o achaques, ya cuando está hecho el daño. Pero tú dijiste prevención. ¿A qué tipo a qué persona o qué es lo que están haciendo para ofrecerle prevención? Sí, eso es una pregunta excelente. Entonces, lo que nosotros recomendamos a todos los pacientes es venir para un chequeo a ver en qué tipo de posición es la columna. Por ejemplo, a los niños lo llevamos a los dentistas a ver qué tipo de posición y cómo están los dientes de los niños. Entonces, con quiropráctica, recomendamos que a los niños vengan a la oficina a ver en qué tipo de posición está la columna, si está todo alineado, porque si está todo alineado puedes prevenir problemas en el futuro como los dolores, migrañas y todos tipos de problemas con los discos y los músculos y los nervios de la columna. ¿Y a qué edad se recomienda que empiecen a verse los niños con un quiropráctico para ver como prevención, con fines de prevención? Sí, los más tempranos, lo mejor. Por ejemplo, mi niño lo chequeé el día que nació y todo estaba en buena posición. Pero si a los 3 meses se cayó en la cama y se dio en la cabeza. Y después lo chequeé a los 3 meses y le hice un ajuste a los 3 meses. Y eso es una recomendación estándar que hay, que los bebés se deberían ver para ver si todo está alineado a esa tan temprana edad. Porque yo pensaba que era más viejo cuando ya son niños. Sí, claro, si el bebé tenía una trauma while giving birth. Sí, durante el embarazo y el parto. Sí, en el parto, si hay una trama, una cesárea donde cogieron el niño y lo alaron por la garra. Entonces es muy importante de chequear si la columna y si la área cervical superior está en buena posición. Muy interesante. Y después del comercial venimos con más información con el doctor Molina. Y estamos de regreso con el doctor Oscar Molina, que es un quiropráctico en Atlas Chiropractic. Estábamos hablando sobre diferentes lesiones y manipulaciones del cuello, incluso la prevención, algo que yo no sabía. Y como yo les digo, estos programas es para que ustedes aprendan y yo aprendo de mis invitados. Y el doctor Molina estaba recomendando que a los niñitos, a los recién nacidos, debido a que durante el embarazo y el parto muchas veces es un trauma, que el niño sale por la parte vaginal o si no es una cesárea, se ala hacia afuera, puede ser que tenga deslocalización o alguna aflexión al cuello y él recomienda que hasta los bebés pueden irse a ver con quiroprácticos para que le hagan un examen general del cuello para ver cómo tiene todo el alignment del cuello. Y ahora quiero seguir hablando con el doctor Molina, que creo que nos trajo unas láminas para ver sobre diferentes procesos que se hacen. Ok. Entonces, en este de aquí, es lo que sucede cuando el Alex se sale de posición. Si ven en la lámina aquí, can I point here? Sí. Si ven en la lámina aquí, la foto que está en el lado izquierdo es normal. El cráneo y el Alex están alineados y todos están en la propia posición. En las fotos que ven en el lado derecho, el Alex se ha salido de posición y cuando pasa eso, va a poner una tensión en la corda pinal, en la médula pinal, y va a causar diferentes tipos de problemas. Y se pone así de la forma normal debido a diferentes traumas. La artritis también es una causa frecuente que puede desalinear
esa posición del cráneo. Sí, exactamente. Entonces, con el causa número uno de la mala posición es una trauma. Un trauma. Si los niños están jugando fútbol, si están jugando deporte, el fútbol y están dando la pelota con la cabeza, si están en cheerleading, en ballet, todo eso está poniendo trauma en la columna, específicamente en la área superior cervical. Entonces es muy importante para los niños que se chequean para este problema. Ok, entonces en esta foto aquí vamos a imaginar otra vez como si el cuerpo humano es como una casa. Entonces, si la fundación se está cayendo en un lado, va a afectar la estructura del cuerpo. Entonces, la posición de la cabeza es la fundación del cuerpo humano. Si la cabeza está en una posición que está adelante, entonces eso va a causar problemas y va a desalinear la columna. Y estos procesos así, esa curvatura que se ve ahí de la espalda, eso también se puede ver cuando hay un proceso como de osteoporosis, debilidad de los huesos que coge esa curvatura. Sí. Y la quiropráctica puede ayudar a algunos pacientes que tengan esos tipos de cambios. Claro. El objetivo en la oficina es alinear la columna y ayudar con la estructura de la columna. Entonces vamos a hacer los ajustes y vamos a esperar la cabeza que se ponga en su buena posición y vamos a ver los cambios en las curvas y de la columna entera. ¿Y con qué frecuencia tiene mejoramiento después que se hace una terapéutica quiropráctica? Ok. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a hacer los chequeos 2 veces a la semana y después a los 4 meses o los 5 meses vamos a hacer un examen otra vez y vamos a tomar las placas, vamos a chequear la postura, el alineamiento del atlas, a ver la posición de donde está y así mismo vamos a ver qué tipo de cambios tenemos después del treatment. De tratamiento. Tratamiento. Y ahí tienes el síndrome de la cabeza anterior. ¿Qué cosa es eso? Anterior. Entonces, esto es la primera señal que hay un problema con la área cervical superior. Si la cabeza está adelante así, eso va a poner un tremendo estrés en la médula espinal, en los discos, en los ligamentos, en los músculos y los nervios de la columna. Entonces, si tienes un hijo o si hay unos niños que tienen la cabeza así en esa posición, que es muy común con los niños ahora que están en la computadora, que están mandando los mensajes en el teléfono, el texting, estudiando, que se sientan todo el día en esta posición y la cabeza se pone anterior. Sí, hacia adelante. ¿Y eso se está viendo con mucha frecuencia? Con mucha frecuencia en los niños que están en deportes o están mandando los text messages y todo eso. Y esas personas no necesariamente tienen que tener dolor en el cuello cervical, sino que pueden presentar, ya ustedes lo pueden notar como están caminando con la cabeza hacia adelante. Claro que sí. Entonces, eso es la primera cosa que vemos. Y después, si eso no se corrige, se va a poner peor y peor. Y después pueden haber problemas con los discos, como una hernia o problemas en los músculos del cuello, si eso no se corrige temprano. Ok, entonces en la oficina vamos a hacer varios exámenes, vamos a tomar placas, a checar la postura y esto es uno de los exámenes que hacemos. Esta es una foto de alguien de lado. Ahora, lo normal debe ser que el oído y el hombro están en una línea vertical. Entonces, si ves esta foto, la línea verde es normal y en esta paciente la cara está adelante. Entonces, ella tiene lo que se llama anterior head syndrome. Entonces ella tiene lo mismo que estábamos hablando con la lámina anterior, que la cabeza está un poquitico más hacia adelante. Está adelante. Y si ella no se corrige ese problema, entonces en el futuro va a tener más problemas con los discos de dolor y migrañas
y presión alta tal vez y todos tipos de problemas. Pues mi postura personalmente estaría hecho como un espagueti, porque la cabeza está por allá y las nalgas están por atrás, porque yo tengo que ir a verme con usted. Excelente, ok. Entonces aquí una foto que te enseña que si la cabeza no está en la propia posición, entonces el cuerpo entero va a compensar por esa posición. Entonces un hombro va a estar más alto, la cadera en un lado va a estar más alta y todo eso es causado porque la posición de la cabeza está desalineada. En la segunda foto ahí, que está la columna toda jorobada, ¿eso se considera escoliosis o no? Eso es escoliosis, sí. Eso es lo que llamamos escoliosis. Y con los ajustes, si podemos poner la cabeza en una posición correcta, hay potencial, hay un potential para arreglar eso y reverse el escoliosis. Eso es lo que te iba a preguntar, que si una persona presenta con ese tipo de escoliosis, aunque ya está hecho ese daño, todavía existe la posibilidad de que la ayuda chiropractic pueda corregir eso y mejorar esa postura. Claro, la posibilidad está ahí. Pero hay muchas cosas que van a afectar la posibilidad. Si es un joven, si todavía son teenagers o si están en unos 20, 21 años, la posibilidad que vamos a corregir eso es mucho más. Si estás así en los 50, 60, 70, va a ser más difícil de corregir el escoliosis. Okay. ¿Tienes otra fotografía? Así. Sí, ok. Entonces, aquí vamos a ver cómo la cabeza está desalineada, también los hombros, el hombro está compensando, está más alto en un lado y la cadera están afectadas también. ¿Y ese paciente tendría síntomas? ¿Tiene dolor en el cuello, dolor de la columna o no necesariamente? No necesariamente. El síntoma es lo último que pasa, que viene. Entonces, pueden tener una postura mala, la área, el atlas desalineado y sin síntomas. Se pueden sentir bien. Ahora, si no se corrigen el problema, entonces en unos 5 años, 10 años, 15 años, tal vez pueden aparecer los síntomas, los dolores y todo tipo de Y como problemas. la señora que está en esa lámina ahí, ¿eso puede ser genético que ha cambiado la columna o eso fue un trauma o algo? Porque ella luce que es bastante, no luce viejita, que no creo que sea artritis. Yo sé que como una artritis reumatoidea, una artritis degenerativa, puede suceder a una temprana edad. Pero en el caso de ella, que un hombro se ve más bajo que el otro, ¿eso es genético o por qué le sucede eso a las personas? Hay algunos casos que es genético, pero esos son muy rare. Y como en el caso de esa señora. En el caso de ella, es porque el atlas estaba desalineado. Ella es una señora que trabaja en un desk y pasa 8 horas en la computadora, en el trabajo, con los teléfonos, mandando emails y todo. Y entonces, pues, si pasas 8 horas así todo el día en esa posición, la columna entera y la estructura del cuerpo humano se va a desalinear y es importante que ver un quiropráctico para correr. Pues muy interesante que ha estado la conferencia de hoy. Doctor Oscar Molina, ¿cuál es el teléfono suyo? ¿Dónde está localizada por si alguien quiere comunicarse con usted? La oficina está en la 60 y Bird Road. El address es 6030 Bird Road y el teléfono es 305-890-6040. Como ustedes ven ahí en pantalla, Atlas Chiropractic 890-6040. Ha sido muy interesante. Yo no sabía que la área cervical tenía tanta influencia en el cuerpo y en diferentes sintomatologías. Y algo que aprendí, algo que me llamó la atención es la prevención. Yo nunca he considerado, nunca he pensado que se debe ir a un quiropráctico como prevención, como mencionaste al dentista, vamos al oculista, vamos a hacer una colonoscopia. Pero eso es interesante que se debería hacer un examen por un quiropráctico para ver cómo tenemos la columna, especialmente hoy día que estamos más gordos de lo normal. Las posiciones están en unas posiciones anormales. Pero algo que aprendí es eso de la prevención, del cuidado, aunque no te sientas mal, a verte con un quiropráctico, hacerte una radiografía del cuello para ver más o menos cómo está. Y impresionante de los niñitos que cuando salen por el parto, del canal del parto, tienen un trauma muy grande. Yo no sabía eso tampoco. Así que ha sido muy interesante para mí y espero que haya sido interesante para usted. Quiero darle las gracias de nuevo a Oscar Molina, Atlas Chiropractic, 305-890
6040, está en Bird Road aquí en Miami. Cualquier pregunta que ustedes tengan, inquietudes, por favor comuníquense conmigo, Dr. Bordenave y susalud.com. Pueden ver este programa de nuevo en el Dr. Bordenave y susalud.com. Cualquier cosa que usted quisiera ver en un futuro en este programa, por favor déjenmelo saber, que este programa se hace como un servicio público para ofrecerle a ustedes algo que a lo mejor ustedes no han conocido, para que aprendan como yo aprendí con el invitado de hoy. Así que le doy las gracias por estar en sintonía conmigo hoy. Muchísimas gracias, que se mantengan saludables y Dios los bendiga hasta la semana que viene.